¿Por qué es importante tener libertad a la hora de educar y de aprender? Libertad, la construcción de la interioridad, un refugio. Imaginemos un ave protegiendo a su cría en el nido durante una tormenta de verano. Una pequeña casa rodeada de montañas, sin vecinos, un verdadero amparo del intenso frío o un delicado asilo ante el sofocante calor ausente de la sombra de algún árbol. Según la definición de la Real Academia Española, un refugio es un asilo, es una acogida o un amparo, lugar adecuado para refugiarse, hermandad dedicada al servicio y socorro. Edificio situado en determinados lugares para acoger a viajeros y excursionistas. Refugio, sinónimo de abrigo, de albergue, de guarida, de amparo. Cobijo, de protección, de socorro y de ayuda. Se puede decir entonces que la función principal del refugio es protegernos de los peligros. Por ejemplo, temperaturas extremas puede producir un síncope o un golpe de calor. Por el contrario, el exceso de frío produce hipotermia o congelamiento. Educar en libertad, aprender con libertad, se puede comparar con un refugio o una cubierta. Se desempeña como un abrigo ante nuestra desnudez intelectual o como un albergue durante los momentos de crisis, permitiéndonos entrar en ese mundo que necesitamos habitar en forma imperiosa y en ciertas etapas de nuestra vida. No es sencillo de explicar, pero las palabras nos relatan historias que nos ayudan a ordenar nuestro pensamiento, palabras que nos proveen de un discurso, desarrollando nuestra capacidad intelectual y racional. Desde temprana edad se puede adquirir el hábito de la lectura de imágenes, el relato de cuentos y la renarración de lo escuchado. Así se nos da oportunidad de encontrar nuevos términos para ampliar el vocabulario y nuestra cultura. Y sin que nadie nos lo diga, las diversas experiencias, tanto personales como grupales, al igual que nuestra relación con el aprendizaje en nuestro interior, enciende miles de ideas y supuestas soluciones a lo que va a suceder en las experiencias futuras. Nos identificamos con los otros y en lo íntimo de nuestro ser sentimos que hemos llegado a un lugar que tanto buscábamos. Y nos vemos reflejados en un espejo, quizás mágico, quizás no, pero que nos detalla una parte de nosotros mismos, quiénes somos, la situación en la que estamos viviendo o hasta lo que sentimos en nuestra vida. Justamente en esa imagen es donde encontramos nuestro albergue ideal. Lo que vivimos siempre tiene un efecto en nosotros. El efecto no es necesariamente lo que los demás pretenden o lo que nuestros padres o maestros esperaban. Crecer rodeados de vegetales no necesariamente te hará vegetariano. Vivir con profesionales de la salud no necesariamente te hará un doctor. Leer la Biblia no necesariamente te convierte en cristiano. Jugar con niños no te hace un payaso. Leer Mi lucha de Hitler no te hace antisemita. Y conocer obras de grandes artistas no te hace uno. Pero definitivamente hay un tipo de efecto y por lo tanto sabemos que sí importa qué vivimos y cómo vivimos. Pero definitivamente hay un tipo de efecto y por lo tanto sabemos que sí importa qué vivimos y cómo vivimos. Importa, ya que tanto lo que experimentamos penetra en el ser humano intrínseco, que todos tenemos. Es nuestra elección el estar dispuestos a vestirnos intelectualmente de la humildad de otros hasta fabricar nuestras propias vestiduras. Porque el adulto maduro, así como el lector competente, se lo ha definido desde distintas perspectivas, como aquel que sabe construir sentido. Si el contexto es adverso, dificultará la construcción de la interioridad, pero no será imposible su desarrollo. En este aspecto
Vemos la libertad para enseñar y la libertad para aprender como esas guaridas que todos, en mayor o menor medida, tenemos la posibilidad de encontrar, y que la decisión de quedarnos allí o no solo es una resolución íntima, personal y muy determinante en nuestra forma de pensar, de accionar y en nuestras actitudes como persona. Guarida, entendida como un lugar seguro que elegimos solo nosotros y no otros, que podemos compartir o mantenerlo en el anonimato. Un viaje a algún lugar desconocido para uno, unas vacaciones en plena época laboral, una salida con amigos, hasta incluso una caminata en un día común, se asemejan al deleite en la enseñanza y en el aprendizaje. Aprender en libertad es ese amparo que nos permite expresar nuestra opinión, aunque en un primer momento las revelan otros en sus palabras y nosotros solo las repetimos hasta poder diseñar nuestro discurso. Graciela Montes dice: yo tenía la íntima convicción de que los cuentos tenían que ver con la vida. Desde niños, por ejemplo, todos hemos escuchado la historia del Patito Feo, narración conmovedora a la que Disney da un esperado final eufórico. Sin embargo, la versión original del cuento lo relata de forma mucho más cruel y triste. Sin importar la gran variedad de versiones que leamos del mismo texto, existe un punto en el que todos nos sentimos identificados con él. La llave principal que se enciende es la empatía. Todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido acoso o violencia, como sinónimo de daño, tanto físico como psicológico. El aumento de la violencia en Argentina no se da solo en las calles, sino diariamente en el interior de las familias y en las escuelas. Las últimas estadísticas en nuestro país de los casos denunciados revelan cifras que son escalofriantes. Todos hemos sufrido violencia. Y según los nuevos estudios sobre esta problemática, todos somos violentos en alguna medida. He aquí el punto de encuentro entre lo que vivimos en la vida real y un texto muy conocido. Se nos bombardea sobre el deber ser, intentando anular lo más íntimo de uno mismo. Debemos asistir a la escuela, debemos ir a la mejor universidad, debemos conseguir un buen trabajo con prestigio, ganar buen dinero para ser más felices. Debemos cuidar el cuerpo y tener un físico impecable. Debemos leer más libros para ser cultos, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué se hace por verdadera voluntad? ¿O qué se hace empujados por lo que dicen los demás para no ser ese patito feo del cuento? El aprender en libertad resulta ser como un punto de apoyo para el argumento personal, cooperando servicialmente en la construcción de nuestro propio discurso. Aprender libres es una elección que realizamos. Durante el caminar por esta vida, sin decírselo a nadie, el aprender es el socorro a tantas preguntas, a todo aquello que nos parece ilógico y carente de sentido. Aprender puede ser entendido como la libertad que posee cada uno. Libertad para cuestionar, para indagar, para investigar, incluso para darse el permiso de no conformarse.